Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar titulado Compliance, desafíos en la implementación de programas de cumplimientos en Latinoamérica, evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres, presidente del Consejo Directivo de la OL, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Buenos días, Rafael. Adelante. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. En mi condición de director ejecutivo de la Alianza Legal de Firmas de Abogados SOL, les damos a todos ustedes la bienvenida, agradeciéndolos por acompañarnos en nuestro octavo evento internacional y segundo de este año, a través del cual hemos visto por conveniente tratar el día de hoy sobre una temática muy interesante como lo es eh, todos los desafíos que representan el implementar programas de compliance en las empresas latinoamericanas, ¿no? Enfocándonos en esta oportunidad fundamentalmente en la experiencia de 5 países, en Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, pero experiencia que finalmente puede también prospectarse hacia otros países de la región. Para los que aún no nos conocen, es una alianza internacional de firmas de abogados de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados a la prestación de servicios corporativos y correctivos a nivel general. A través de OL buscamos presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención de temas de naturaleza legal corporativa con el mismo nivel de calidad y eficiencia en los países en donde operamos. OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo de carácter internacional impulsado desde hace 5 años atrás por importantes firmas de abogados de la región y hoy en día constituido por 20 estudios de abogados. Nelson Williams de Brasil, Brick de Colombia, Lagos y McLean desde Chile, Pérez del Castillo de Uruguay, Balseca del Ecuador, el estudio IHL de Panamá, Torres y Torres Lara asociados del Perú, Ejaso desde España, CRS Abogados de Portugal, Tavares y Tavares en México, Lex Artis del Salvador, Ponte Andrade Casanova en Venezuela, Lazo de la Vega desde Bolivia, el estudio Carneluti desde Italia, Sarcher, Odio y Raven desde Costa Rica, Adeni, Cantilo, Carricati, Bilbao desde Argentina, el estudio ADB desde Honduras, Estrella Lofir desde Puerto Rico y RCPF República Dominicana. Asimismo, en las próximas semanas estaremos incorporando a otras importantes firmas de abogados de Latinoamérica y de Europa, esperando contar hacia fines de este año con una organización internacional con una presencia activa en no menos de 30 países ubicados en las distintas regiones, tanto de América, Asia, Oceanía y Europa. En OL estamos convencidos de la necesidad de unir esfuerzos y redes para brindar servicios diferenciados y de carácter global en el mercado, en donde cada vez son más requeridos por parte de nuestros clientes y del público general. Sin más, solo nos queda agradecerles una vez más por su asistencia, esperando que este presente webinar cubra las expectativas de todos ustedes. Adelante, Silvia. Gracias. A continuación iniciaremos las presentaciones de nuestras 5 especialistas que forman parte de las diversas firmas de abogados de la OL, quienes tendrán un espacio total por cada una de 12 minutos para hablar sobre el tema de nuestro webinar, que es Compliance, desafíos en la implementación de programas de cumplimiento en Latinoamérica. Antes de iniciar las presentaciones, aprovechamos en este punto para comentar a nuestros invitados que en el caso de tener alguna consulta, esta por favor sea formulada a través del chat del Zoom, las mismas que esperamos sean contestadas al finalizar todas las presentaciones del día de hoy, en la medida de que contemos con suficiente tiempo para ello. Y les pedimos, por favor, colocar su pregunta muy puntual y a la persona, a la expositora a quien va dirigida. A continuación, iniciamos las exposiciones con la doctora Catalina Parker, representante de Lagos McLean de Chile. Ella es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía por la misma Casa de Estudios. Desde el año 2023 es socia y co-lidera el equipo de Derecho Inmobiliario y Construcción de Lagos McLean, así como también el área de Compliance. Adelante, Catalina, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a partir entonces nuestra presentación contándoles un poco cuáles son los temas principales de los que ha tratado la regulación y la normativa chilena respecto al compliance.
En Chile, bueno, y en toda Latinoamérica, la regulación de compliance, como la mayoría debe saber aquí, es bastante reciente y inicialmente estuvo bastante asociada a los temas, sobre todo de corrupción, cohecho, y en el fondo a todos los temas que regulan la anticorrupción y la normativa de transparencia. En Chile también se inició así. Ya en la década de los 90 empezó a existir algo de normativa de compliance que empezó como a generar los orígenes de las normas de cumplimiento. Respecto a los enfoques de la regulación del compliance en Chile, nosotros hoy día en Chile tenemos materias y leyes o normativas específicas de cumplimiento asociadas a la anticorrupción, a la normativa de transparencia, aquí el Código de Funcionarios Públicos, la transparencia y el acceso a la información pública, y el resguardo de los intereses público-privados y esa relación público-privada. Después también se fueron incorporando materias de cumplimiento relacionadas con la libre competencia. Tenemos una legislación de libre competencia bastante ya robusta. Y después también se añadieron en el último tiempo, y más recientemente el año anterior, las materias más penal económicas puramente tal y materias ambientales a través de una regulación nueva de delitos económicos que es bastante más robusta y de las más innovadoras en Latinoamérica, muy similar o asociada a los criterios de la FCPA y de la normativa europea. La siguiente por acá. En Chile la regulación, como les contaba yo, de la normativa de compliance se inició en la década del 90, a fines de los 90, inició sus orígenes a través de la creación de la Ley de Sociedades Anónimas, que tenía pequeños, en el fondo, regulaciones respecto a las normativas propiamente tal de los directorios, de la administración, etcétera, de directorios, pero en materias más asociadas a temas específicos. Después se generó la Ley de Protección al Consumidor, después la Ley de Transparencia y de Resguardo de la Información Pública, y después el perfeccionamiento de la regulación del decreto ley de 2011 de la regulación de libre competencia. Esos fueron sus orígenes, pero a través de cuerpos normativos específicos y no efectivamente normativas de compliance. El 2009, con el ingreso de Chile a la OECD, se aumentaron y se nos solicitó a Chile como país aumentar los estándares éticos y de cumplimiento y luchar, y en el fondo como darle el énfasis en esta lucha contra la anticorrupción. Con eso, el año 2009 se marcó un punto en Chile con la dictación de la ley 2393, que es la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que fue la primera ley como propiamente tal respecto a normativa de compliance penal en Chile, y que incorporó la responsabilidad a las personas jurídicas, a las empresas, como forma de sanción, de cumplimiento, etc. Esta ley inicialmente solamente trataba de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, súper específicamente ligado a la relación con funcionarios públicos y relación con la autoridad. Con esto se inició toda la normativa de cumplimiento a través de la regulación de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, para las instituciones, los bancos, las compañías de seguro, etc. Más tarde se incorporó el delito de receptación de especies robadas, y después, el año 2018, con la ley 21121 en Chile, se incorporó una regulación de corrupción entre privados. Y se sumó a esto la administración desleal, la corrupción, la sanción de la corrupción entre particulares, y la negociación incompatible. Luego, el 2022, y con esto en el tiempo se fueron ampliando e incorporando pequeños delitos a esta regulación del compliance para las personas jurídicas, y ya no solo como la comisión de delitos de personas naturales. Se amplió entonces el catálogo de delitos, se incorporó como delito a las personas jurídicas la ley de control de armas, y en el fondo el tráfico de armas y todos los temas ligados al tráfico de armas y contra el terrorismo. Después se incorporó la sustracción de maderas como delito propiamente tal, por todo el tema que sucede en Chile con los temas de la Araucanía, etcétera, y el tráfico de madera. Se incorporó también responsabilidad penal de las personas jurídicas, y más tarde la ley de delitos informáticos propiamente tal y todos los temas de resguardo y ciberseguridad. Hasta que llegamos finalmente el año pasado a la ley de delitos económicos. La ley de delito económico, la siguiente, por favor. Es una ley nueva, bastante
robusta que incorporó y tiene un catálogo de más de 200 delitos que se incorporan al compliance y a la normativa de delitos económicos y ambientales, que en el fondo les asigna un carácter más importante a estos delitos, un carácter en el fondo como con más responsabilidad, más sanciones, menos eximientes, o sea, perdón, eximientes nuevos de responsabilidad, atenuantes diferentes, etcétera, para darle mayor importancia a estos delitos respecto del cumplimiento y la comisión de delitos dentro de las empresas por los directores, por sus administradores y gerentes, etcétera. Aquí les voy a hablar un poco de los desafíos de la implementación de esta nueva ley, que es muy reciente, del 2022, y que ha causado bastante revuelo en Chile, sobre todo a nivel de directorios, administradores, gerentes, etcétera, porque al aumentar la pena en las sanciones y la rigurosidad en la ley, ha generado como bastante ruido en Chile para las empresas, para las corporaciones, etcétera. Y esto tiene bastantes desafíos. El principal desafío aquí ha sido, en el fondo, el levantamiento y la detección de los riesgos por áreas. ¿Por qué? Porque al tener un catálogo de más de 200 delitos y tratar temas, perdón, ambientales, penales, económicos, tributarios y de distinta índole, de libre competencia, etcétera, eh, obviamente es difícil pensar en modelos de cumplimiento y en herramientas de cumplimiento para todo este catálogo gigantesco de delitos. Entonces, el desafío aquí ha sido comenzar a implementar este levantamiento y detección de riesgos por área de la industria en la que se desarrolla la empresa. Así, para la industria minera, para la industria pesquera, para la industria de los recursos naturales, van a estar bastante más asociados y más levantados los delitos ambientales. Distinto es, por ejemplo, para la industria del retail, van a tener otro tipo de delitos en los que hay que levantar y hay que hacer una matriz de riesgo más elevada, con distintos controles, con controles de cumplimiento, etc. Lo que no quiere decir que no puedan tener riesgos ambientales, pero van a estar más acotados y tienen que estar acotados a su giro. De lo contrario, sería imposible implementar estos programas y modelos de cumplimiento. Entonces, para eso, el desafío es saber identificar también los procesos principales de cada empresa, de cada industria. Se levantan los procesos, se detectan los delitos o los riesgos en el fondo que pueda cometer cada empresa. Se detectan también los cargos expuestos por proceso, las personas que están expuestas a cometerlos en el ejercicio de su cargo, obviamente, y dependiendo de las funciones que tienen en cada empresa. Y luego se generan los controles necesarios. Los controles, me refiero a esto: políticas, protocolos, establecimiento de conductas, códigos de ética, cláusulas contractuales, etcétera, como controles para evitar la comisión de estos riesgos. Y se generan estos adecuados a cada caso, a cada área y a cada eventual riesgo. Luego, como desafío muy importante, o sea, como forma o procedimiento importante para llevarlo a cabo, se tienen que generar matrices de riesgo dinámicas que permitan la modificación, la supervisión, la incorporación de nuevos riesgos y delitos, la incorporación de nuevos controles, de manera de que efectivamente esto no quede como una herramienta de papel, sino que en el fondo como un modelo vivo que pueda seguir modificándose y que le sirva a la empresa y que la empresa pueda usarlo efectivamente en su día a día para evitar la comisión de delitos. Después, y fundamental, es la capacitación adecuada por área de riesgo, porque podemos hacer un modelo fantástico y en nuestra empresa nadie tiene idea de cómo utilizarlo, de cuáles son las políticas, los procedimientos, etc. Finalmente, y lo más difícil, yo creo que en todos los países, pero en Chile ha sido bastante importante o difícil de traspasar esta brecha, es la difusión de la cultura de cumplimiento como medida de protección dentro de las empresas, pero sobre todo a nivel de directores, gerentes y administradores. El tema del compliance desde el 2009 hasta el año pasado, con la ley de delitos económicos, no se le había asignado el peso que tenía realmente. Las empresas más grandes tenían modelos de prevención de delitos, las medianas y pequeñas no tanto. Y los gerentes, administradores, etcétera, habían delegado esta función en gerentes de prevención de delitos o en alguna jefatura, etcétera, que no tiene ningún problema, pero ahora, en el fondo, al verse ellos también expuestos a penas más elevadas, han empezado a querer gestionar mejor y a empezar a generar culturas de cumplimiento dentro de los mismos directorios, dentro de sus asociaciones, corporaciones, empresas,
etcétera, porque obviamente tienen una responsabilidad también bastante más elevada y con multas y con sanciones y penas más complejas. La siguiente, por favor. Ya, finalmente, en estos 2 minutos que nos quedan, solamente como señalarles los desafíos a nivel país, como a nivel Chile, para nosotros, para la implementación del compliance desde el mundo privado, es decir, para las empresas, para las fundaciones, para las corporaciones. Obviamente, como les decía yo, viene una etapa grande de implementar y actualizar las herramientas de cumplimiento que tienen las empresas, empezar a actualizarlas, ajustarlas a la nueva normativa, incorporando los nuevos delitos y riesgos, etcétera, y romper los paradigmas de que el compliance genera ineficiencia, lentitud en los procesos, o de que tienen los mismos trabajadores, de que en el fondo al entrevistarlos, al generar estos modelos de cumplimiento, creen o piensan que los estamos evaluando mal, que los estamos en el fondo exponiendo a los procesos mal hechos y no nos ven a las personas que en el fondo los ayudamos, asesoramos a gestionar sus modelos de cumplimiento como Un minuto, Catalina. como una herramienta de ayuda o de, en el fondo, como parte interna de la empresa o de supervisión o fiscalización de su propia empresa. Entonces hay que romper un poco estos paradigmas de miedo y de ineficiencia, etc. Bueno, generar, incentivar o fortalecer la cultura de cumplimiento es fundamental, e incentivar también la cooperación público-privada, porque obviamente esto depende desde los privados a través de los canales de denuncia, de las empresas mismas, de sus propios trabajadores, de sus contratistas y subcontratistas, la información finalmente de los delitos y la comisión de delito o riesgo al Ministerio Público, a la Fiscalía, etcétera, para poder denunciarlo, atacarlo, investigarlo y que efectivamente pueda ser sancionado. La siguiente, por favor, y última. Bueno, habla de los desafíos desde el sector público, y esto en breve solamente es volver a seguir aplicando nuevas normas, nuevas leyes, y a desarrollar una cultura de cumplimiento que vaya siendo ajustada a los estándares internacionales de la OCDE, y que Chile como Latinoamérica vayamos creciendo en la regulación y la normativa y nos vayamos ajustando a mejores parámetros y políticas de cumplimiento y anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. A continuación, damos el uso de la palabra a la autora Magdalena Curvelo. Ella es representante de Pérez del Castillo Abogados de Uruguay, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, cursó maestría en Derecho de la Empresa, es profesora universitaria de los cursos Sociedades y Finanzas Sociales y Derecho de la Empresa, ha obtenido certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es especialista en Derecho Comercial, Corporativo y Regulatorio. Su práctica profesional se enfoca en el asesoramiento de empresas locales y extranjeras, tanto para la puesta en marcha y desarrollo de nuevos negocios en Uruguay, y en su actuación cotidiana apoyando a los clientes en la toma de decisiones con impacto legal, así como en temas regulatorios y de cumplimiento. Adelante, Magdalena. Buenos días a todos. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. En Uruguay, el actual sistema en materia de prevención de lavado de activos incluye a 2 grandes sujetos obligados que están comprendidos en diferentes regulaciones. Tenemos por un lado los sujetos obligados financieros y por otro lado los sujetos obligados no financieros. Los sujetos obligados financieros son aquellas instituciones o entidades que se encuentran registradas, controladas y supervisadas por el Banco Central del Uruguay, cuya regulación data de bastantes años atrás. Entre ellas encontramos los bancos, las empresas financieras, los intermediarios de valores, asesores de inversión, emisores de dinero electrónico, instituciones que brindan servicios de pago, casas de cambio, y en definitiva todas aquellas instituciones que de alguna manera queden bajo la órbita y supervisión del Banco Central del Uruguay, ¿sí? Y van a ser reguladas y controladas en materia de prevención de lavado por la UIAF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que también es una dependencia del Banco Central del Uruguay. En lo que respecta a los sujetos obligados no financieros, en el año 2017 se marcó un hito muy importante en Uruguay a través de la sanción de la Ley Integral de Lavado de Activos, que trajo como novedad la incorporación de un montón de sujetos obligados no financieros que hasta el momento no conocían todo lo relativo al lavado de activos y a lo que es la prevención, y también creó una nueva dependencia, que es la Secretaría Nacional
para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la CENACLAF, que es el organismo dependiente de Presidencia de la República que se ocupa un poco de definir la estrategia nacional en materia de prevención de lavado y dar capacitaciones y apoyos y control a los sujetos obligados no financieros. Dentro de los sujetos obligados no financieros, la particularidad que tenemos en Uruguay principalmente es que tenemos sujetos obligados no financieros, personas físicas y personas jurídicas. Algunos de ellos con recursos y capacitación o formación en materia de prevención de lavado de activos, y otros con muy escasa formación en su momento. Entre ellos, los sujetos obligados no financieros alcanzados por la normativa son los casinos, las inmobiliarias, las empresas constructoras, los abogados, los escribanos, los contadores, los rematadores, los intermediarios de antigüedades y obras de arte, los usuarios de zona franca, los proveedores de servicio societario y las organizaciones sin fines de lucro. El legislador ha querido incluir principalmente a sujetos obligados en virtud del área de actividad en la cual se desarrollan, mucho más que por el volumen de operaciones en las que intervienen o el volumen de sus ingresos. Y no ha distinguido, habiendo incorporado sin distinguir a las personas físicas o a las personas jurídicas. Todos estos sujetos obligados tienen que registrarse ante la CENACLAF y cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa vigente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dentro de las principales obligaciones que tienen estos sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, deben designar a un oficial de cumplimiento, definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, es decir, elaborar el llamado manual de prevención de lavado, que le permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de todos sus clientes, llegando a identificar el beneficiario final de las transacciones en las que participan, y siempre prestando especial atención al volumen y al índole de los negocios u otras actividades que desarrollen sus clientes. También deberán aplicar medidas de debida diligencia, identificar a los clientes, identificar los riesgos de la operación, elaborar su matriz de riesgo en función de las distintas señales de alerta que puedan definir, identificar a las personas políticamente expuestas y, en función de los riesgos de cada uno de sus clientes, aplicar distintas medidas de debida diligencia. También respecto a las medidas que hayan adoptado para cada una de las operaciones o transacciones en las que intervengan, deberán conservar todos los registros materiales, soporte electrónico o papel, durante por lo menos 5 años y tenerlos a disposición del organismo de control, la CENACLAF o el Banco Central del Uruguay en su caso. También deberán, toda vez que le surjan alertas o detecten operaciones sospechosas en virtud de las matrices de riesgo que han aplicado, reportar dichas operaciones a la UIAF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, debiendo mantener la correspondiente obligación de reserva para no frustrar cualquier medida que se deba aplicar en este sentido. También deberán capacitarse anualmente o periódicamente en el caso de personas físicas, y en el caso de organizaciones deberán dar cursos de formación a su personal en materia de prevención de lavado. Esto obviamente, al haber una fuerte regulación, también hay un fuerte control y hay severas sanciones por incumplimiento. La CENACLAF y el Banco Central del Uruguay normalmente realizan inspecciones o solicitan documentación de soporte a los sujetos obligados, y tienen facultades de aplicar sanciones por incumplimiento que pueden ir desde según la gravedad de la infracción, desde un simple apercibimiento, una observación, una multa o hasta incluso suspensión de las actividades que realizan. Seguimos en la siguiente. Y como los principales desafíos que enfrenta Uruguay en lo que es la implementación de estos sistemas,
En julio del año 2023 se publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, en donde se han detectado las fortalezas y las vulnerabilidades de nuestro sistema, y una de las vulnerabilidades principales detectadas es todo lo que es los riesgos que se enfrentan en el sector inmobiliario, ¿sí? En la mayoría de los casos de lavado de dinero que han habido en Uruguay, se constata la presencia de inversiones inmobiliarias. La inversión en inmuebles es uno de los sectores más utilizados para canalizar activos de origen ilícito, sobre todo por la reserva de valor, porque los inmuebles aquí en Uruguay tienen normalmente una fuerte reserva de valor e incluso aumento de valor a lo largo de los años. Así que es uno de los sectores más utilizados para canalizar activos de origen ilícito. También hay que destacar que en Uruguay tenemos mucha canalización de inversiones extranjeras en materia de inmuebles, sobre todo con inversiones que vienen de Brasil y de Argentina. Y toda vez que hay una operación con inmuebles, hay distintos agentes que se ven involucrados y que operan en esa transacción, que puede ir desde una institución financiera, normalmente hay un escribano, sujeto obligado, pueden haber promotores inmobiliarios, pueden haber rematadores, empresas constructoras, y cada uno de ellos deberá aplicar individualmente sus políticas y procedimientos de debida diligencia, según el manual y la matriz de riesgo que hayan elaborado, para poder detectar el riesgo de la operación. Uno de los desafíos principales que tenemos es que en los sectores no financieros hay poca percepción del riesgo en materia de lavado de activos y hay poca capacitación. En general intervienen sujetos obligados no financieros que son individuos, un escribano, persona física, un rematador, persona física, una inmobiliaria, persona física, que no tienen en todos los casos los recursos necesarios para aplicar las medidas, que quizá las pusieron en un papel para cumplir la norma, pero les cuesta mucho llevarla a la realidad de la operación. Y también es gran desafío informar, capacitar a todos los agentes del sector no financiero en la necesidad de presentación de reportes de operaciones sospechosas toda vez que se detecta alguna infracción, vulnerabilidad o alguna operación que escapa a nuestros parámetros de riesgo. Así que ese es un poco el desafío de Uruguay. Lo que tiene el sector no financiero principalmente es que hay una gran cantidad de sujetos obligados, lo cual dificulta a la CENACLA en lo que es la capacitación y la sensibilización de todos estos sujetos, a la vez que es necesario darles herramientas para que puedan realmente dimensionar, percibir cuando están ante una operación de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. A continuación, seguimos con la doctora Elizabeth Peralta, representante de Torres y Torres Lara Abogados de Perú. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría concluidos en Derecho Procesal por la misma casa de estudios. Actualmente está cursando una maestría en España en Arbitraje, Mediación y Resolución de Conflictos Privados por la Universidad de Valencia, con experiencia en temas de derecho administrativo, arbitraje, contrataciones con el Estado y compliance. Ella es asociada senior del área de arbitraje y contrataciones con el Estado de Torres y Torres Lara Abogados. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias, doctora Silvia, y a todos, muchas gracias por su asistencia. Bueno, para comentar un poco sobre el alcance normativo del compliance en el Perú, me permito presentarles este gráfico que en buena cuenta resume cómo está organizado nuestro sistema actualmente, para que lo puedan conocer. Tenemos dos grandes vertientes, el sistema obligatorio y el sistema voluntario. Dentro de la parte obligatoria, se vincula mucho con lo que nos acaba de comentar Magdalena y a cómo es la estructura en realidad, creo que yo, bastante unánime en la región. Tenemos como parte del sistema obligatorio aquellas entidades jurídicas que tienen la obligación de implementar un programa de cumplimiento debido a ciertas características o debido al nivel de riesgo que el core business propio tiene. Por ejemplo, tenemos ahí a las entidades que son sujetos obligados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos también como parte de los sistemas de compliance
al tema de datos personales. Actualmente en Perú es obligatorio que todas las empresas cuenten con un sistema de compliance en protección de datos personales, y también tenemos aquellos sistemas que se generan a partir de sanciones o sentencias previas. Dentro de la normativa que nosotros manejamos, en caso que una empresa sea sancionada por algún tipo de conducta, lleva consigo también la obligación de implementar un sistema de prevención de delitos. Entonces, estos podemos encasillarlos como dentro del marco obligatorio. A su vez, también tenemos la posibilidad de implementar un sistema como parte del buen gobierno corporativo, como parte de la autonomía privada de todas las empresas. Es el caso de la ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, de la cual vamos a comentar hoy día con mayor detalle. Pero también tenemos otros tipos de sistemas, por ejemplo, el sistema de libre competencia, y también tenemos la posibilidad de implementar ISOs o normas técnicas peruanas, que es la nativización de una ISO. Como tenemos la ISO 37001, que es la de sistemas de gestión antisoborno, la 37301, que es la de sistemas de gestión de compliance. Siguiente, por favor. Como les comentaba, vamos a hablar un poquito sobre la ley 3424. Voy a tratar de que sea lo más digerible posible para que ustedes puedan llevarse el mayor contenido. Y lo que regula esta norma básicamente son dos cosas. Uno, cómo se genera la responsabilidad en una persona jurídica por la comisión de un ilícito. Y dos, cuál es el remedio o qué es lo que podemos hacer para prevenir esta responsabilidad y todas las sanciones que pueden acarrear, que pueden ser desde multas, que pueden ser hasta 10.000 UITs, unidad impositiva tributaria, que son más o menos 4.500 soles, un poco más de $1.000. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar o cómo podemos evitar incurrir en esta responsabilidad, ¿no? Dentro de la forma y de cómo se configura la responsabilidad es cualquier persona que está bajo control o supervisión de una empresa, de una persona jurídica, y que comete un ilícito para beneficiar o favorecer a la persona jurídica. Es decir, que la persona jurídica es utilizada como un vehículo para la comisión de delitos. Lo que busca la norma es sancionar directamente a la empresa, para que, como esta empresa es finalmente la beneficiaria final, pues sea la que acarree las consecuencias. Y como les comentaba, dentro del otro gran campo que cubre esta ley es la implementación de un sistema de prevención de delitos, un programa de cumplimiento, un programa de compliance, para mitigar o evitar en algunos supuestos la responsabilidad total de la comisión del ilícito. Naturalmente va a depender mucho de qué tan bien implementado esté, y esa es la parte que creo que más nos interesa a todos, porque tendremos una protección más grande y más resistente si tenemos un sistema correctamente implementado. Para comentarles un poco sobre cómo ha sido la evolución normativa del compliance, yo lo he dividido en 4 bloques. No voy a comentar a detalle todos los delitos, pero sí quisiera que vean cómo empezó. En el año 2016, que fue publicada la norma, no entraba en vigencia, pero fue publicada simplemente conteniendo el delito de cohecho activo transnacional, que es la corrupción a funcionarios del exterior. Entonces la norma solamente decía, este es el delito que genera responsabilidad en las personas jurídicas. En el 2017 se amplió el abanico de delitos. Se agregó el cohecho activo genérico, que es a cualquier funcionario, cohecho activo específico, el lavado de activos, financiamiento de terrorismo. En el 2018 se volvió a ampliar el abanico de delitos. Amplió a todo lo que es tráfico de influencias, lobby, y también todo lo que es colusión, que es todo lo que es acuerdos entre el privado y el Estado para defraudar, lo que son de repente procesos de selección o contrataciones públicas dirigidas. Luego, en el 2023, se ha publicado una última norma que ha ampliado, como podrán ver en la filmina, una cantidad impresionante de delitos. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en los últimos años la norma no deja, bueno, entre otros cambios, no ha dejado de ampliar la gama de delitos que acarrean responsabilidad en las personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de acá a unos años? Que los delitos se sigan ampliando. ¿Y qué nos genera esto? ¿Qué necesidad nos puede generar? Pues empezar a generar una verdadera cultura de cumplimiento, porque no sabemos de acá más adelante cuántos delitos tengamos. Entonces hay que cambiar un poco el chip de la empresa, y ese es justamente el desafío del que les iba a comentar el día de hoy. Siguiente, por favor. Una de las principales experiencias que hemos tenido a lo largo del trabajo en la implementación de sistemas de prevención de delitos es precisamente la instauración de la cultura compliance en las empresas. Yo, a título personal, considero que
el elemento más importante de un sistema de cumplimiento es precisamente la internalización de la empresa sobre la importancia del compliance. A esto le llamo cultura compliance. ¿Qué pasa? Es muy fácil tener documentos por escrito donde se diga que las personas deben comportarse de una determinada manera. Pero muy probablemente muchos de ustedes hayan tenido casos en los cuales hayan recibido un código de ética o un reglamento interno de trabajo y no lo hayan leído. Lo hayan dado por firmado y hayan entregado el cargo y ya está. Y esto les puede pasar en sus empresas a todos los de recursos humanos también. Lo mismo, el mismo caso, les entregan los documentos al personal de recursos humanos almacenan las constancias y ya está, y ahí quedó. ¿Y qué es lo que genera esto? Que las personas no sepan que realmente cómo deben comportarse o cuál es la expectativa de la empresa, cuál es la cultura de la empresa. Y esto, a su vez, ¿qué genera? Que de repente no se sepa que hay un canal ético. Y si no sé que hay un canal ético, entonces, ¿cómo voy a denunciar si es que detecto algo incorrecto? ¿O cómo sé yo cuál es el límite de la conducta que puedo seguir? Vamos a ver cómo puedo yo tener una matriz de riesgos perfecta, puedo tener un montón de herramientas y de elementos que se hayan generado para mitigar el riesgo, pero todas esas herramientas y todos esos elementos necesitan de un elemento importante, que es el elemento humano, que es el que las ejecuta. El elemento humano es el que va a ejecutar finalmente las medidas de prevención que se tengan implementadas. Y si el elemento humano no tiene claro cuál es el sistema que tiene implementado, el sistema no funciona. Entonces, por eso me permito señalar que es la instalación de la cultura el desafío más importante que he podido encontrar. ¿Y qué problemas podemos detectar cuando hablamos de internalización de la cultura de compliance? Primero, la falta de identificación del personal con la empresa. Muchos hemos visto, y probablemente en algunos casos ha sucedido, nos ha sucedido de que elaboramos para una empresa, pero no tenemos ninguna identificación con la empresa, no tenemos y tampoco las podemos, es algo que se puede exigir. Uno no puede buscar que el personal sienta algún tipo de afecto o de identificación propia con la compañía. Hay personas que van en su horario laboral, terminan y no tienen un mayor sentimiento. Entonces, la cultura organizacional queda bastante limitada. También podemos tener como otro problema la alta rotación del personal. Hay muchas empresas que tienen una rotación de personal de 3 meses, 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una capacitación anual en una empresa que tiene una rotación de 3 meses? Sencillamente no me va a funcionar la capacitación, no va a tener ningún efecto, porque no va a llegar a calar en las personas. También otro problema es el tipo de actividad a la que se dedica. Cuando se tiene una mayor cantidad de personal operario, pues se tiende a no capacitarlos. Y muchas veces, sobre todo en lo que son obras que pueden darse en regiones alejadas o en poblaciones que no se tengan de repente sitios muy estables, lo que puede generarse es un mayor riesgo de exposición. Luego también, como otro problema, es el lenguaje corporativo y no amigable con el tipo de público que se trabaja. Cada exposición tiene que estar enfocada al público con el que vas a trabajar. Uno no puede pretender dar una misma capacitación al personal de planta como al personal administrativo, ni de repente al personal gerencial. Uno tiene que establecer cuál es la capacitación dependiendo del área de trabajo a la cual esté enfocada, para que así las personas puedan obtener la mayor información y la información más relevante para efectos de cumplir y de realmente entender el significado de la capacitación de prevención de delitos. Y finalmente, otro problema son las capacitaciones no personalizadas. Cuando a veces se contratan capacitaciones de compliance, se espera que se mencionen cuáles son los delitos, de que cómo se configuran y tal, pero esto realmente no llega a ser el punto más eficiente. ¿Por qué? Porque una capacitación de compliance tiene que tener un valor agregado, y esto es explicar de qué se trata el sistema realmente que tiene instaurado la empresa, sean muchas políticas, sean pocas políticas, pero tiene que realmente ser personalizado. No podemos hablar de una capacitación que pueda ser un video que no cambie nunca. Entonces, todos estos problemas y qué soluciones podemos tener. Muchas veces se puede pensar que las capacitaciones son muy costosas, que no puedo estar capacitando a mi personal de repente si tengo rotación de 3 meses cada 3 meses porque es muy oneroso. Pues realmente todo parte de la
identificación real de las necesidades de la corporación a nivel de compliance. Es Un minuto. importante, para una empresa manejar o tener una base clara de cuáles son las necesidades propias a través de, por ejemplo, formularios o una suerte de, no evaluaciones, pero llamémoslo evaluaciones previas, que nos van a permitir saber cuál es el nivel de necesidad de nuestros colaboradores y a partir de eso generar unas capacitaciones adecuadas que a la larga me lleven a tener una cultura preventiva. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación, damos el uso de la palabra a la doctora Lucía Gutiérrez, representante de BRIC, Abogados de Colombia. Ella es abogada por la Universidad del Rosario, con una especialización en Derecho Comercial de la misma universidad. Ha participado en diferentes transacciones de M&A y ha asesorado a clientes en asuntos corporativos, contractuales y de mercado de valores. Adelante, Lucía. Mil gracias, Silvia. Y bueno, buenos días a todos. Inicialmente me gustaría empezar mi presentación dando un abrebocas de qué incluye el sistema de compliance en Colombia. En primer lugar, existe una regulación para la prevención de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, el cual generalmente se conoce como SAGRILAP. También existe sistemas para la prevención de riesgos de corrupción y soborno transnacional, que comúnmente se conocen como PTE. Y además de esto, ha sido una regulación muy reciente el tema del registro único de beneficiarios finales en Colombia. Si quieres, podemos continuar. Bueno, para esta presentación nos vamos a enfocar en el sistema de SAGRILAP en Colombia. Inicialmente, como decían mis demás compañeras de este módulo, en Colombia existen varias regulaciones de SAGRILAP dependiendo del sector. Inicialmente me gustaría empezar con la regulación que establece la Superintendencia de Sociedades, la cual para nosotros es la más regular y la más común. ¿Qué sociedades están obligadas a implementar este sistema? Inicialmente están obligadas a implementar este sistema las empresas que están bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que además de este criterio cumplan con el criterio de ingresos totales o activos iguales superiores a 11 millones de dólares. Adicionalmente, existe también la obligación de que otras empresas que no cumplan con estas características deben implementar el SAGRILAP siempre que hagan parte de ciertos sectores que normalmente son los más proclives a ser utilizados para el lavado de activos, tales como agentes inmobiliarios, activos virtuales y también comercialización de metales preciosos o piedras preciosas, entre otros. Si quieres, podemos continuar. Con esto en mente y partiendo ya de un marco general de qué compone el compliance en Colombia y la regulación más general y más común que nosotros en nuestra práctica implementamos, que es el SAGRILAP de la Superintendencia de Sociedades, hemos descubierto dos problemáticas que nos gustaría compartir con ustedes el día de hoy. La primera es que, como bien les decía, existe una regulación general que es la de la Superintendencia de Sociedades. No obstante, en Colombia existen varias regulaciones para la prevención del lavado de activos. Por ejemplo, existe el SARLAF, que es una regulación específica para el lavado de activos de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, tales como bancos. También existe el SARLAF, que es aplicable a entidades bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, como IPS o EPS. Y también existe el SIPLAF, que es otro sistema que estableció la Superintendencia de Transporte para aquellas entidades vigiladas por ella, tales como empresas cuyo objeto social es temas de transporte. Como pueden ver, inicialmente para el empresario, la primera pregunta con la que muchas veces llegan a nuestra oficina es ¿cuál es la regulación aplicable? Para el empresario puede ser complejo determinar si debe aplicar o la regulación general de la Superintendencia de Sociedades o regulaciones especiales. Entonces, esa es la primera problemática que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Si quieres, podemos seguir a la siguiente. La segunda problemática que hemos nosotros encontrado es que además de que hay diferentes tipos de regulaciones dependiendo del tipo de empresa, también cada regulación establece unos requisitos especiales para la persona del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, escuchando a mis demás compañeras, pues es una figura que está transversal en todos los sistemas. Y es esa persona que es encargada de implementar, monitorear y generar auditoría a la implementación de este sistema.
Y estas personas son designadas por el máximo órgano social, que también es otra diferencia que depende del sistema. Para algunos puede ser o la Asamblea General de Accionistas, o puede ser la Junta Directiva o el mismo representante legal. Para esto, nosotros les presentamos 3 ejemplos que muestran la dificultad que puede generar para el empresario encontrar a esa persona, porque muchas veces, luego de que tienen la duda de cuál es el sistema que deben aplicar, la siguiente duda es, ¿y entonces a quién voy a designar como oficial de cumplimiento? Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades exige que ese oficial de cumplimiento esté domiciliado en Colombia. Además de esto, también exige que la persona que sea designada como oficial de cumplimiento no puede cumplir este rol en más de 10 empresas en Colombia, lo cual ya le genera en sí una barrera al empresario porque, por ejemplo, si es una multinacional cuyo oficial de cumplimiento está en la matriz, esa persona no le sirve porque debe estar domiciliada en Colombia. Por otro lado, la Superintendencia de Salud exige que ese oficial de cumplimiento haga parte de la administración en un segundo nivel jerárquico y además exige que tenga cierto conocimiento probado a través de cursos o diplomados. Y por último, la Superintendencia de Transporte exige que, diferente a las demás, sea una persona vinculada laboralmente a la empresa. Y además, no puede ser una persona que haga parte de los órganos de control ni de auditoría de la propia empresa. En suma, luego de haber esbozado los diferentes componentes del sistema de compliance y habernos enfocado en el SagriLab, encontramos que para el empresario y nuestros clientes inicialmente es complejo, primero, determinar cuál es el sistema que le aplica, porque muchas veces nos ha ocurrido que a empresas les aplica el sistema general, pero eso no impide que también les sea aplicable un sistema especial. Y en segundo lugar, la problemática de quién va a ser el oficial de cumplimiento, que es otro impasse que le generan las empresas al momento de implementar este tipo de sistemas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Ahora a continuación, perdón, un ratito, a continuación, le damos el uso de la palabra a la doctora María José Terán. Ella es representante de CC Abogados del Ecuador. Es abogada por la Universidad de las Américas, Ecuador, asociada en CCB Abogados con más de 5 años de experiencia en derecho corporativo e infraestructura, enfocándose especialmente en procesos de estructuración societaria, fusiones, disolución, liquidación y cancelación, reformas estatutarias y aumentos de capital. Adelante, María José. Muchas gracias, buenos días con todos. Bueno, el día de hoy les quiero explicar más o menos cómo ha sido el proceso de implementación del sistema de compliance en nuestro país. Los primeros casos en particular en Ecuador fue con la creación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, sus siglas UAFE, en virtud de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Esta unidad actúa como una entidad técnica responsable de recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales dentro de su objetivo principal, que es la prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. En este sentido, adicionalmente, se ha ido generando normas para los sujetos que se encuentran bajo la supervisión de la UAF. Adicionalmente, dentro de este proceso se dispuso la existencia de un funcionario interno llamado oficial de cumplimiento, quien no solo debe velar por el estricto cumplimiento de la norma, sino que además debe reportar de manera periódica a la autoridad. Pese a la existencia de un oficial de cumplimiento, no se lo debe confundir con un compliance officer dentro del marco del compliance. No por el momento todavía. Años después, en el 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publicó las normas ecuatorianas del buen gobierno corporativo como una herramienta voluntaria de autocontrol de principios, prácticas y lineamientos para las empresas. En estas normas se establecen medidas para mitigar la corrupción con el objetivo de instaurar prácticas que permitan identificar conductas indebidas y aplicar controles oportunos para combatirlas y, en caso de manifestarse, tomar las acciones necesarias que permitan mitigar o remediar los daños. Estas normas son las que más se acercan al concepto de compliance en nuestro país, pues incluso la Superintendencia de Compañías recomendó que se las adopten como un programa de cumplimiento empresarial. Posteriormente, en el año 2021, tuvimos una reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal,
mediante el cual se reconoció la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado por los delitos cometidos por beneficio de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderados, mandatarios, representantes legales, entre otros. Esta responsabilidad, nos indica la norma, que subsiste pese a que no se pueda identificar a la persona natural que haya sido la infractora. Adicionalmente, se establece que la persona jurídica puede atenuar su responsabilidad en caso de que antes del cometimiento del delito haya tenido un sistema de integridad, normas, programas o políticas de cumplimiento que deberán tener los siguientes requisitos mínimos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Voy a enumerar los requisitos mínimos, que es, en primer lugar, la identificación, detección y administración de actividades en las que presente riesgo. Número 2, controles internos con responsables para procesos que representen riesgo. 3, supervisión y monitoreo continuo, tanto interna como evaluaciones independientes de los sistemas, programas y políticas, protocolos o procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones sociales. 4, modelos de gestión financiera. 5, canales de denuncia. 6, códigos de ética. 7, programas de capacitación del personal. 8, mecanismos de investigación interna. 9, obligación de informar al encargado de cumplimiento sobre posibles riesgos o incumplimientos. 10, normas para sancionar disciplinariamente las vulneraciones del sistema. Y, por último, programas que conozca su cliente o debida diligencia. Como podemos apreciar, estos requisitos mínimos establecidos por la norma son la estructura básica o esencial de cualquier programa de cumplimiento o compliance, que puede ser aplicado en cualquier empresa, no solo en el ámbito de compliance penal o público. Adicionalmente, como hemos podido observar la trayectoria sobre la normativa desarrollada en este ámbito en el Ecuador, el compliance ya es una realidad que todavía no está siendo tomada en cuenta en su totalidad, pese a los pasos acelerados que se han tomado en los últimos años. Se debe reconocer que las reformas penales dieron un impulso significativo a los programas del compliance. Sin embargo, queda pendiente lo más importante, su aplicación por parte de las entidades tanto públicas como privadas para fomentar la creación de esta cultura. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el reto en el Ecuador para poder integrar de manera oportuna los sistemas de integridad? En mi opinión, lo primero es fomentar la creación de una cultura de compliance, lo cual implica que la realidad es que el sistema de compliance no se limita únicamente al cumplimiento estricto de las obligaciones legales que se derivan de la norma y que son exigibles a la empresa, sino implica un cambio de mentalidad de las personas tanto públicas como privadas para generar una cultura de cumplimiento, no solo normativo, sino también de los códigos y reglamentos que voluntariamente pueden ser adoptados y que se alineen con los estándares internacionales. Además, que sea de aplicación preventiva. Es importante que las empresas entiendan y desarrollen esta mentalidad de que los sistemas de integridad no deben aplicarse para apagar incendios, sino que sirven para manejar los riesgos propios de su giro de negocio, reduciendo la probabilidad de que ocurran y mitigando sus efectos en caso de que surjan. Que funcione como un sistema eximente de responsabilidad de la persona jurídica. En el Ecuador funciona como un atenuante, más no como un eximente, como podemos ver en nuestros países vecinos. Además, centralizar las normas relacionadas al compliance y que sean de carácter obligatorio. El entorno normativo en Ecuador puede ser complejo y estar sujeto a cambios frecuentes, lo que dificulta que las empresas comprendan y cumplan todas las regulaciones y requisitos. Por ello es importante centralizar en un solo cuerpo normativo las normas referentes a los sistemas integrados. Por último, los recursos limitados de las compañías. El 96% de las empresas en Ecuador son micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para implementar los programas de compliance. En mi opinión, para superar estos desafíos y promover una cultura de compliance sólida en Ecuador, es fundamental que las empresas y las autoridades trabajen juntas para sensibilizar, educar y capacitar a todos los involucrados, desde la alta dirección hasta los empleados de base.
Además, se necesitan medidas regulatorias efectivas y una supervisión adecuada para garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas en todos los niveles organizativos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Agradecemos a nuestras 5 expositoras, representantes de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador. Ahora pasamos a la etapa de preguntas. Han llegado a nuestro chat 5 preguntas. En primer lugar, para la doctora Magdalena Curvelo del Uruguay. La pregunta es, ¿cuál es el rol que cumple el sistema financiero y qué medidas de compliance aplican estos en el caso de las inversiones inmobiliarias? Magdalena. Sí, con mucho gusto. En Uruguay todas las operaciones que superen los $150.000 aproximadamente deben venir bancarizadas, ¿sí? Está prohibido abonar en efectivo sumas superiores a dicho importe, por lo cual, ante una transacción inmobiliaria, el comprador, si supera los $150.000 la transacción, va a tener que pagar el precio a través de una transferencia bancaria o, en su caso, entregar una letra de cambio o algún instrumento que tenga a un banco detrás. En dicha instancia de pago va a ser el banco el que va a realizar sus controles en materia de prevención de lavado, va a hacer el correspondiente análisis de riesgo del cliente, va a solicitar al comprador que justifique su origen de fondos, ¿sí? Identificando los riesgos que tiene la actividad, el cliente, el tipo de cliente que se trata, etc. Sin embargo, es importante entender que todos esos controles que realiza el banco no liberan al resto de los sujetos obligados que participan de la transacción de hacer sus correspondientes controles. Es decir, si en la operación inmobiliaria va a intervenir un escribano, va a intervenir una inmobiliaria o va a intervenir una empresa constructora, en la etapa en que intervenga, va a tener que hacer sus propios controles en materia de prevención, aplicando las políticas que haya instrumentado. Así que, en definitiva, cada uno de los participantes de la operación inmobiliaria va a hacer lo propio y no podrá excusarse en lo hecho por otro de los intervinientes en la transacción. Correcto. Muchas gracias, Magdalena. Ahora una pregunta para la doctora Catalina Parker de Chile. ¿Cómo se definen, Catalina, los delitos que son aplicables a cada empresa para poder generar un adecuado modelo de prevención de delitos? Mira, acá respecto a este tema en Chile, en el fondo, como hoy día son aplicables a todo el mundo, tanto empresas como personas naturales, un catálogo de más de 200 delitos, lo que en el fondo corresponde hacer es un levantamiento por giro, por actividad económica de cada empresa. Si fuera una empresa inmobiliaria, como hablaba Magdalena, habrá que ir a revisar el tipo de giro y actividad del mercado inmobiliario. Hay delitos específicos para el mercado inmobiliario, habrá que ver si le aplican también probablemente algunos delitos ambientales respecto del uso de residuos, de la disposición de residuos, etcétera, algunos casos contaminación de agua, si es que utiliza tal o cual material, etcétera. Tendrá que levantar también sus temas laborales como toda empresa, pero en el fondo van a ser acotados y ajustados a su giro, pero esto para efectos de generar las políticas de cumplimiento y los programas de compliance y poder resguardarse. No significa que no le apliquen los demás si eventualmente tiene una contingencia o un riesgo, pero se le va a exigir que tenga programas de cumplimiento y controles para los riesgos asociados a su giro, no para todo lo demás. Entonces se hace exigible como empresa hacerte cargo de tus riesgos asociados a tu giro y no obviamente a todo lo que pueda pasar. O sea, no a la protección del fondo marino si eres una inmobiliaria, por ejemplo. Eso. Muchas gracias, Catalina. La doctora Elizabeth Peralta de Perú. ¿Las capacitaciones deben ser siempre exclusivamente sobre compliance o pueden formar parte del calendario formativo de la empresa? Muchas gracias. Bueno, en realidad esto es súper interesante porque va de la mano con todo lo que estaba comentando respecto a que el tema de las capacitaciones tiene que ser muy personalizado y además en función a los problemas que pueda afrontar cada empresa. Hay empresas que no cuentan con un presupuesto que puedan destinar
íntegramente al tema de compliance. Entonces, hacer capacitaciones exclusivamente sobre compliance, adicionales a las que por ley ya deben realizar en materia laboral u afines, puede significar un costo muy elevado y puedan decir, mejor no lo realizo. Entonces, ¿qué pasa? El compliance voluntario, de acuerdo a en Perú, permite a la empresa que adecue el sistema conforme a sus propias necesidades y a sus propias limitaciones. Entonces, sí es posible incorporarlo como parte del temario de una capacitación más extensa. Por ejemplo, si el día de hoy vamos a tener ya a mi personal concertado para realizar una capacitación en materia laboral, podemos partir el tiempo para dar la capacitación laboral y luego dar la capacitación en compliance en el mismo día. ¿Cuál es mi beneficio de eso? Que ya el personal destinó un tiempo, o sea, el tiempo que va a invertir el personal humano para la capacitación, ya no tienen que ser en 2 sesiones, se ahorra tiempo en coordinaciones, existe una mejora sustancial respecto a si es que queremos a toda costa tener una capacitación única de compliance y al final de repente la tenemos una vez al año y no es tan eficiente para lo que queremos lograr. Muchas gracias, Elizabeth. Para la autora Lucía Gutiérrez de Colombia, acá hay dos preguntas. ¿Qué entidades están obligadas a registrar a su beneficiario final en el Registro Único de Beneficiarios Finales de Colombia? ¿Y qué requisitos deben cumplir las empresas de los sectores especiales para que deban implementar el SAGRILAF en Colombia? Listo, gracias Silvia. Bueno, inicialmente respecto al beneficiario final, es importante tener en cuenta que en Colombia uno de los criterios para determinar quién es beneficiario final es aquel accionista que tenga del 5% o más de una sociedad. Es un porcentaje dentro del mercado un poquito bajo. ¿Y quiénes deben registrarlo? Deben registrar las sociedades o entidades domiciliadas en Colombia. También deben hacerlo entidades con o sin personería jurídica. Es en este como marco se hace referencia a fiducias, por ejemplo, y también hace referencia a ciertas sociedades extranjeras cuyos activos no sean superiores al 50% en el país, serán acá ubicados en el país. Y respecto a qué requisitos deben cumplir las empresas para aplicar el SAGRILAF, por ejemplo, para el sector de metales preciosos, ellos deben cumplir ciertos topes mucho inferiores al tope de ingresos y activos que mencioné en la presentación, y además de eso, en su acto de constitución deben incluir la actividad propia de extracción de metales preciosos, minería. Y en virtud de eso, las supersociedades pueden fiscalizar y solicitar que la empresa implemente este sistema. Muchas gracias, Lucía. Finalmente, una pregunta para María José Terán de Ecuador. ¿Cómo están siendo supervisadas y aplicadas las leyes de regulaciones de compliance en Ecuador? Un tema de supervisión. María José. Bueno, sí, muchas gracias. Este también es un tema complejo y que realmente también representa un reto en el Ecuador, pues debido a que las normas de compliance no son normas obligatorias en este momento para las compañías, no existe un ente regulador que pueda estar todo el tiempo atrás de las compañías supervisando justamente el cumplimiento. Sin embargo, tenemos la Superintendencia de Compañías, entre la UAFE y otros que sí se encargan de estar velando por el cumplimiento de cierta información. Más no podemos todavía decir que esto nos ayuda al fiel cumplimiento de un sistema de compliance. Entonces todavía continúa siendo un reto. Correcto. Bueno, una vez más agradecemos a las representantes de los diversos estudios, miembros de la OL, que han participado en el evento el día de hoy por permitirnos tener una visión internacional en materia legal sobre los desafíos que se presentan en la implementación de estos programas de cumplimiento en Latinoamérica para poder saber afrontarlo. Finalmente, para el cierre de este evento, le damos el uso de la palabra al doctor Kenneth McLean, director de la OL y socio principal de Lagos y McLean de Chile. Adelante, Kenneth. Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero los saludo a todos, les agradezco haber participado de este evento de tan altísima calidad. Este es un tema en desarrollo que es parte de la sociedad en la que como globo estamos viviendo ahora. La transparencia es un requisito. Creemos que desde OL el hecho de aportar en esta disciplina es uno de los elementos que nos diferencia. Somos capaces de presentar un comportamiento ético adecuado en todos los países que forman parte de nuestra alianza.
Y eso además a nuestros clientes les dará la ventaja competitiva de poder hacer presente que en una sociedad marcada por problemas relacionados con transparencia, corrupción, etcétera, como es nuestra sociedad latinoamericana, somos un buen compañero para permitir que las inversiones puedan estar tranquilas de que no van a verse envueltas en escándalos o en problemas relacionados con la falta de cumplimiento normativo. Entonces, en ese sentido, les agradezco a nuestras 5 fantásticas ponentes, les agradecemos a todos a quienes han participado y los invitamos a tomar nota de estas materias, seguirlas, porque es una de las disciplinas del derecho que nosotros observamos que tiene la mayor trascendencia en los momentos que estamos viviendo en la región y en el mundo. Así que ha sido un gusto estar con ustedes hoy día y les mando mis saludos desde Santiago. Muchas gracias, Kenneth. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestros países y nuestros clientes. Muchas gracias. Buena salud para todos. Adiós.